con otro vídeo de biología. Venga, tenemos los canales iónicos. ¿Vale? ¿Qué son los canales iónicos? Definición. Bueno, podemos decir que son las proteínas que facilitan el paso o que permiten el paso de los iones, ¿vale? Como por ejemplo, solemos definirlos como de canales de potasio, canales de cloruro, canales de calcio, ¿vale? Y canales de sodio. Esos son los principales tipos de canales que tenemos, ¿vale? Pues serán los tipos. Una cosa importante. ¿Por qué estos canales? Bueno, ya hemos visto, si has visto los demás vídeos y conoces el temario y tal, pues ya sabemos que los iones, si esta es nuestra membrana aquí, pues los iones no pueden atravesar la membrana, necesitan la ayuda de los canales proteicos. En este caso, hablamos de canales iónicos, que son los que específicamente permiten el paso de estos de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues si tenemos un canal, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué no puede pasar cualquier cosa? Si ahora la dibujo así la membrana, pongo el canal, ¿vale? ¿Por qué no puede pasar cualquier cosa por este canal? ¿Por qué no puede pasar, por ejemplo, todos los iones a la vez, y glucosa, y de todo, y aminoácidos? ¿Por qué no pasa todo por este canalito de aquí? Bueno, porque tiene algo que le llamamos un filtro, ¿vale? Ojo con esto, porque es importante. Un filtro ¿de qué? De selectividad, ¿vale? Este no es el examen, sino que estamos hablando de que es selectivo, es decir, elige quién entra y quién no entra. Es lo que es un filtro de selectividad, ¿vale? ¿Y cómo lo hace? Bueno, principalmente tenemos dos formas. Primero sería que tenemos el tamaño, ¿vale? El tamaño del canal puede ser o más pequeño o más grande, ¿no? Y cada molécula, cada átomo, cada molécula, como la glucosa y tal, pues cada una tiene su propio tamaño, ¿no? Entonces, las moléculas más grandes, obviamente, no podrán pasar, que el tamaño, que la anchura del canal, pues no podrán pasar simplemente porque son más grandes que el canal. Pues eso sería el primer paso en este filtro, ¿vale? Pero eso no es suficiente. ¿Pero qué pasa con las moléculas más pequeñas? O sea, podemos tener una molécula que es más pequeña, pero la que queremos que entre es más grande que la que se está colando, ¿vale? ¿Qué pasa entonces? Bueno, obviamente, pues tenemos que tener otro sistema. ¿Cuál es el sistema? Bueno, pues resulta que los iones, por ejemplo, si aquí dibujo el sodio, están lo que se dice solvatados, ¿vale? O sea, están envueltos, lo dibujaré así con unas bolitas, por moléculas de agua, ¿vale? Entonces, estas moléculas de agua, digamos que alteran como la superficie total del ion o la molécula, ¿vale? A ver, ¿cómo lo diríamos? Interactúan de diferente forma aquí que en el potasio, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que pasa cuando entra, por ejemplo, quiere entrar el potasio, a ver, es que tengo que dibujar más canalitos. El potasio, pues ocurre lo que sea una deshidratación parcial, ¿vale? Hidratación parcial. Pues esto sería el segundo mecanismo
de filtro, ¿vale? Y entonces, pues tenemos esto, el tamaño, es un método, tamaño, es un método de filtraje y inicial, se podría decir, como a grosso modo. Y luego tendríamos este concepto de moléculas solvatadas que interactúan de forma diferente con el agua, según la molécula que sea, y podemos aprovechar eso y unos aminoácidos que encontramos dentro del canal para producir una deshidratación parcial. Y esa deshidratación parcial permitirá que las moléculas que nos interesan puedan pasar y las que no, pues no, se quedarán por ahí, no serán capaces de atravesar el canal. Y esto es lo que nos permitirá crear filtros selectivos, ¿vale? Para cada uno de los iones. Ese es el mecanismo. Bueno, también existen canales que no son selectivos. Se puede permitir el paso de múltiples iones o múltiples tipos de moléculas, pero en general eso no nos interesa mucho, no lo vamos a ver, pero la idea está bien saberla, ¿no? Pero lo importante es la mayoría de canales iónicos son selectivos para un tipo de ion en concreto, ¿vale? Selectivos para un tipo, quiere decir que solo entra ese ion. Por ejemplo, si tenemos un canal de potasio, entrará principalmente potasio. Ahora, hay una pequeña probabilidad de que entren sodio, por ejemplo, pero es un tema de probabilidad pequeña, ¿no? Pero existe. Pero generalmente con estos dos sistemas conseguimos filtrar la mayoría de moléculas que no son el potasio, por lo tanto entrará potasio a través de este canal. ¿Vale? Eso es lo que tenemos. ¿Qué más? Bueno, pues, ¿cómo se regulan estos canales? ¿Están siempre abiertos o tiene que ocurrir algo para que se abran o que se, digamos, instalen en la membrana, la célula los cree y haga exofitosis para ponerlos en la membrana, todo eso? Bueno, generalmente, no, lo que tenemos son estos métodos, ¿vale? No hace falta liarse. Son 3 los que tenemos que saber y entender bien. Tenemos la regulación por voltaje, que sería un efecto físico, ¿vale? La regulación por ligando, que sería un efecto químico. Físico. O sea, estos son canales, o sea, las proteínas que ya están instaladas en la membrana, ¿vale? Pero pueden estar abiertos o cerrados, ¿no? O sea, la proteína puede tener como una tapita así, o puede estar esto cerrado y no permitir el paso. Entonces, ¿cómo se decide si está abierto o cerrado? Bueno, pues por el voltaje, los regulados por voltaje, que es lo que tenemos aquí, es cuando llegamos a un voltaje concreto. ¿Dónde? En la membrana. La membrana tiene un voltaje, el Vm, lo llamamos así, potencial de membrana, podemos denominar Vm, ¿vale? O voltaje de membrana, ¿vale? Pues el voltaje de la membrana, el potencial de membrana, determina el voltaje al que se abrirán o cerrarán estos canales, ¿vale? Los canales regulados por voltaje, digamos que tienen un sensor, ¿vale? Se podría decir que tienen como un sensor aquí y dicen, pip, 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 oh, detectas que la membrana tiene tanto voltaje, entonces me voy a abrir o me voy a cerrar, ¿vale? O podría ser así, o más bien estaría hacia adentro. Bueno, no importa mucho dónde está el sensor, solo es la idea de saber que tienen un sensor
que detectan el voltaje y a cierto voltaje se abren y a cierto voltaje se cierran. Y estos se pueden denominar de la siguiente forma. Por ejemplo, si tenemos un canal de calcio regulado por voltaje, le podemos poner calcio, así, y una V. Y este sería un canal de calcio regulado por voltaje, ¿vale? También podemos decir NaV. Y este sería un canal de sodio regulado por voltaje. Entonces los de voltaje solo se abren cuando llegamos a un voltaje determinado, ¿vale? Y este es el voltaje de la membrana, el potencial de membrana. Entonces, ¿qué pasa con los siguientes tipos, los regulados por ligando? Bueno, esto es una regulación química. ¿Qué quiere decir? Necesitamos algún químico, alguna molécula que se una al canal para activarlo, ¿vale? Eso sería un canal iónico con regulación química o regulado por ligando. ¿Cómo funciona? Pues ya hemos dicho, tenemos el canal y en este caso también tiene como un detector o un receptor, más técnicamente le llaman un receptor, de una sustancia química. A veces en los libros se dibuja así como un bracito que sale así y tiene como esto, y aquí viene una bolita que sería el ligando. ¿Qué es un ligando? Un ligando es un elemento químico, ¿vale? Que se une a un receptor, como este de aquí, y ¿qué hace? Pues activa la proteína o hace que la proteína reaccione de alguna forma, ¿vale? En este caso, ¿cómo reacciona? Pues hace que si el canal está cerrado, pues hace que se abra y permite el paso de los iones. Eso sería un canal iónico regulado por ligando, ¿vale? Eso es lo que tenemos aquí. Muy bien. Vale. Pues, ¿cuál sería, por cierto, un ejemplo concreto de este? Pues, por ejemplo, los receptores de acetilcolina, al recibir acetilcolina como ligando, se abre un canal de sodio. Pues ahí tendríamos un ejemplo, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, nos quedan otros que también son importantes. Ojo, aquí todos son muy importantes. Pero esos también, aunque diga no regulados, ¿qué quiere decir no regulados? Quiere decir que están siempre abiertos. Es decir, están constitutivamente abiertos. Esa palabrita que nos gusta tanto, ¿vale? O sea, están siempre abiertos y por lo tanto no requieren ni de voltaje ni de ligando para su activación. Están siempre abiertos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Siempre podrá entrar y salir cierta cantidad del ion que sea, ¿vale? Claramente hay un límite de la cantidad que puede pasar por un canal. Entonces, esto lo que hace en realidad es, según la cantidad de estos canales que tengamos, que también se conocen como leaky channels, en inglés leaky channels, ¿vale? Esto lo que hace es regular el potencial de membrana en reposo, ¿vale? Podemos tener más canales para un tipo, por ejemplo de potasio, que de otro tipo, por ejemplo de sodio, y eso hará que, por ejemplo, en el caso del potasio no sería entrar, sino salir. Y en el caso del sodio sí que sería entrar, ¿vale? Porque van... otra cosa que no he dicho, aquí todo va como a favor del gradiente de concentración, ¿vale? Se podría decir que es un tipo de transporte pasivo.
Ahora, si lo clasificas como facilitado o simple, ya dependerá de tu profesor. Yo, a mí como me lo han explicado en clase, es que esto sería simple, ¿vale? Simple. Pero en realidad en muchos libros pone facilitada, porque sería, en realidad es la, como está de acuerdo la mayoría de la gente de llamar facilitada. Pero bueno, a mí me lo han explicado como simple, eso es lo que tenemos, eso es lo que hay. Pero bueno, es importante entender que es a favor del gradiente de concentración. Por lo tanto, ¿qué pasa? Pues no necesita de ATP y no necesita de ningún tipo de energía, porque la energía que lo impulsa es el mismo gradiente, o sea, el, el ion va a la dirección que quiere ir, que quiere estar normalmente, por la diferencia de concentraciones, ¿vale? Pues eso es lo que tenemos aquí, los canales iónicos, un tipo de transporte pasivo que nos permite, principalmente de forma selectiva, para un tipo concreto de ion, controlar qué iones salen y entran de la célula. Y esto será muy importante cuando veamos, por ejemplo, el potencial de membrana y el potencial de acción. Y hay que recordar que hay diferentes tipos, los no regulados, que son los que siempre encontramos abiertos normalmente, los regulados por voltaje, muy importantes el potencial de acción, y los regulados por ligando, que serán muy importantes en la contracción muscular. ¿Vale? Pues bueno, con eso acabamos y espero que te haya servido y que hayas aprendido algo. O al menos te haya ayudado a recordar algo. ¿Vale? Venga, que vaya bien.